Vamos a considerar ahora el movimiento del punto material, pero en el plano. Muchas de las ideas o conceptos que ya hemos esbozado para el movimiento rectilíneo serán de utilidad aquí, pero debemos reconocer que ahora no bastará un número con un signo para describir la posición del punto material en el plano, sino que será necesario la consideración de un vector. Repasamos así algunas ideas o conceptos de vectores y las operaciones que con ellos podemos hacer. Consideremos en primer lugar la posición de un punto en el plano. Esa posición en el plano ahora va a estar dada por la distancia al origen, pero además para distinguir un punto de otro a la misma distancia, deberemos indicar, por ejemplo, el ángulo que ese vector, posición, esa línea que va del origen de coordenadas a la posición del punto, forma con el eje de las X, con las abscisas. Llamaremos a ese ángulo θ y a su complemento θ complemento, de manera tal que si observamos el triángulo rectángulo que allí se ha formado, encontramos que el ángulo y su complemento deben sumar pi sobre 2. Entonces encontramos así que la proyección del vector r sobre el eje de las x puede calcularse a partir del producto de r por el coseno de θ. Similarmente, la proyección de r sobre el eje de las y, sobre el eje de las ordenadas, estará dado por r, por el producto de r por el coseno del ángulo complementario, o sea, por r por el seno de θ. Seguramente expresiones ya conocidas. A su vez, si lo que conocemos son las proyecciones del vector sobre los ejes coordenados, entonces la longitud del vector la podemos determinar del teorema de Pitágoras, que nos dice que r cuadrado es igual a la suma de rx cuadrado más ri cuadrado. La inclinación del vector, es decir, el ángulo que forme ese vector con el eje de las abscisas, con el eje de las x, estará dada por esta relación ri sobre rx igual a la tangente del ángulo, al ángulo θ. Recordamos ahora una de las operaciones con vectores, una de las más conocidas, que es la suma de vectores. Dado dos vectores A y B, como se ilustra en la figura, una forma de calcular la suma es trasladar el vector B paralelo a sí mismo de manera tal que el origen o la cola del vector B esté sobre el final del vector A. Y trazamos ahora un vector que tiene como origen el origen de A y como extremo final el final de B. Y ese es el vector R. Reconocemos que si consideramos las proyecciones de A y de B sobre los ejes coordenados, podemos ver que la proyección sobre el eje X del vector R, el vector resultante de la suma, es igual a la suma de las proyecciones sobre dicho eje de los vectores A y B. Y similarmente, la proyección de la resultante, del vector resultante sobre el eje Y resulta igual a la suma de las proyecciones sobre el eje Y de los vectores A y B. De manera tal que podemos decir que la proyección de la suma es la suma algebraica de las proyecciones. Algebraica porque, bueno, aquí hemos considerado un caso particular, pero en general pudiera ocurrir que la proyección sobre alguno de los ejes sea opuesta a las que hemos ilustrado allí, es decir, una proyección de tipo negativo. Bueno, en ese caso, la suma es una suma algebraica, o sea, la proyección con el correspondiente signo. La resta de vectores, a su vez, simplemente consiste en sumar al minuendo el vector sustraendo cambiado de signo, o sea, el opuesto del vector sustraendo. Ya haremos eso en un momento. Una forma alternativa para escribir un vector es expresarlo como la suma de dos vectores que resultan o que se construyen a partir de la proyección del vector sobre los ejes cartesianos. Para ello definimos lo que se llama una base, lo que podríamos llamar una base cartesiana, una base de las coordenadas donde definimos un versor y versor porque es un vector pero de largo 1
que tiene la misma dirección que el eje X, se apunta en el sentido positivo de las X. Similarmente definimos un versor J, que es un vector de largo 1 y que apunta en la dirección, en el sentido del eje positivo de las Y, sobre la misma dirección del eje Y. Entonces, recordando la definición de la suma de vectores y su relación con las proyecciones, vemos que podemos escribir el vector A como la suma de dos vectores. Un vector en la dirección del eje X, es decir, paralelo al versor Y, multiplicado por el valor de la proyección de A sobre el eje X, más un vector en la dirección del versor J, donde a dicho versor lo estamos multiplicando por la proyección del vector A sobre el eje Y. Tenemos así una forma alternativa de escribir el vector A. Volvamos ahora a la suma de vectores que acabamos de repasar. Y veamos ahora que si escribimos el vector A en términos de sus proyecciones sobre los ejes, como el versor Y por A sub X más el versor J por A sub Y, y similarmente para el vector B, entonces encontramos, como podríamos haber supuesto, que el vector R tiene como, lo podemos escribir como la suma de A sub X más B sub X por el versor Y, es decir, la proyección de R sobre el eje X en R sub X, más A sub I más B sub I por el versor J, es decir, R sub I, la proyección de R sobre el eje Y por el versor J. Esta forma de expresar la suma va a resultar de utilidad cuando discutamos el movimiento en el plano y en particular la posición del punto material en el plano y el cálculo de sus derivadas. Concluimos este repaso de vectores y las operaciones que con ellos, de algunas operaciones sobre vectores, recordando el producto escalar entre dos vectores, por ejemplo, A y B. Para dos vectores A y B, el producto escalar se define como, lo podemos definir como el módulo de A por el módulo de B por el coseno de alfa, que es el ángulo comprendido entre los dos vectores. Nótese que, por ejemplo, B por el módulo de B por el coseno de alfa es la proyección de B sobre la dirección de A. Alternativamente podemos pensar o tomar, considerar a por el coseno de alfa. Si consideramos el producto de A por el coseno de alfa, tendremos la proyección del vector A sobre la dirección de B. Alternativamente, si tomamos en consideración la forma de representar los vectores en términos de sus proyecciones y los vectores de la base, entonces vemos que el producto escalar de A por B los podemos expresar como está planteado en el segundo miembro. Y finalmente obtenemos que el producto escalar de A por B resulta igual a A sub X por B sub X, las proyecciones de los vectores A y B sobre los ejes coordenados, sobre el eje de las X, el eje de las abscisas, más el producto de A sub I por B sub I, es decir, el producto de la proyección de los vectores sobre el eje de las ordenadas. Esto es así, recordando que los versores I y J son los los vectores de la base y por definición son perpendiculares entre ellos. Entonces, el producto escalar de I consigo mismo será igual a 1, el módulo de este vector es 1. Similarmente, el producto escalar de J consigo mismo también es 1, y el producto escalar de I con J es 0 por ser vectores perpendiculares, es decir, dado que el ángulo comprendido entre ellos es de 90 grados. Bueno, concluimos así este primer repaso o revisión del concepto de vectores y algunas operaciones, y eventualmente, de ser necesaria recordar otras operaciones entre vectores, lo haremos en su momento. Por ahora, concluimos con la revisión de vectores y pasamos a discutir cómo podemos describir el movimiento en el plano del punto material. Continuamos con la discusión del movimiento en el plano, describiendo presentando las funciones para la descripción del dicho movimiento. Las funciones del movimiento que serán una generalización de las funciones ya definidas en el movimiento rectilíneo.
necesitamos así considerar la función de posición y sus correspondientes derivaciones o derivadas, como la función de velocidad y la función de aceleración. Em, Ahora, para describir el movimiento del plano, como hemos dicho, lo que les da a esta función es un carácter vector. Comenzamos con la definición de la función de posición. Esta función de posición simplemente nos permite dar, o debería darnos, la posición del punto material en el plano. Y para definir una posición en el plano necesitamos un vector según hemos visto. Entonces, la función de posición estará dada por un vector r de t. R de t es un vector que cambia con el tiempo y en cada instante de tiempo tiene un valor distinto. Esta es la generalización de la función de posición en el movimiento rectilíneo. Consideremos la figura que allí se ilustra, donde se han representado esquemáticamente el vector posición en dos instantes de tiempos distintos, t y t más delta t, se supone un instante posterior a t. Entonces el desplazamiento, que ahora también va a, va a tener un carácter vectorial, es la generalización del concepto de desplazamiento eh, en el movimiento rectilíneo. En realidad, si repensamos la definición del movimiento rectilíneo, esta definición o el movimiento rectilíneo mismo no es otra cosa que la proyección de un vector sobre un eje que coincide con su dirección. Así que la generalización es más o menos inmediata. Y entonces el vector desplazamiento será la diferencia de los vectores posición en temas delta t y t. Bueno, y a partir del desplazamiento podemos definir una velocidad media, tal como lo hicimos en el caso del unidimensional. Simplemente definimos la velocidad media como el cociente delta R sobre delta t. Y en el límite de delta t que va a cero, es decir, en la derivada de R del vector R, el vector posición respecto del tiempo, eso nos da el vector velocidad. Vale la pena señalar que más allá del concepto matemático mismo, la feliz coincidencia es que el movimiento, tal como lo entendemos, funciona así. Es decir, no necesariamente debería existir ese vector velocidad definido como una derivada de un vector posición. Sin embargo, existe. Existe quiere decir, si recordamos nuestra definición de movimiento, que existe ese límite. Es decir, mientras tomamos intervalos de tiempo cada vez más cortos y ese cociente tiende a un valor finito definido. Si miramos geométricamente este concepto, en la figura notamos que delta R corresponde a la secante a la trayectoria de ese punto material entre los puntos definidos por R de t y R de t más delta t. La trayectoria es simplemente el camino que recorre el punto material, las sucesivas posiciones que ocupa en el transcurso del tiempo. Entonces, ese vector que coincide con la secante, en el límite de delta t que va a cero, vemos que va a coincidir con la tangente a la trayectoria en el punto r de t. Podría argumentarse que delta de r, el desplazamiento, a medida que acercamos los vectores, los vectores que estamos restando, es decir, a medida que ese delta r, que es la diferencia de los vectores, a medida que delta t va a cero, tenderá a cero. El punto es que también delta de t tiende a cero y ese límite existe. Y esa es la feliz coincidencia a la que hacíamos referencia. El movimiento, tal como nosotros lo entendemos, cumple con esta condición, es decir, la derivada del vector posición es un vector velocidad, un vector que existe y que podemos calcular si recurrimos a la representación del vector en términos de sus componentes o sus proyecciones sobre los ejes coordenados. Entonces, r de t más delta t corresponderá, o lo podemos escribir como la proyección sobre el eje de x en t más delta t por el versor y, más la proyección del vector r sobre el eje y en
el vector R en t más delta t sobre el eje Y por el versor J. Y similarmente las proyecciones del vector R de t que nos dan X de t e Y de t. Bueno, reagrupando en los términos tenemos que este vector delta de R corresponderá a delta de X por el versor Y más delta de Y por el versor J. De manera tal que ahora ese vector delta R tiene las correspondientes proyecciones delta X y delta Y sobre los ejes coordenados. Muy bien, entonces ahora, eh, si dividimos por delta de t y tomamos el límite, notamos entonces que esa velocidad instantánea, que es la derivada del vector r respecto de t, lo podemos escribir como la suma de dos vectores. Un vector que es la derivada de x respecto de t, es decir, la derivada de la proyección del vector posición sobre el eje x por el versor y similarmente la derivada de la proyección del vector posición sobre el eje y sobre las ordenadas por el versor j. Y a cada una de esas derivadas la denominaremos b sub x y b sub y. Encontramos así entonces que eh, con esta representación en función de las proyecciones del vector posición, encontramos que el vector velocidad lo podemos escribir en términos de las derivadas de estas proyecciones. Y entonces encontramos o podemos pensar el movimiento en el plano como una superposición de movimientos rectilíneos. Un movimiento rectilíneo que corresponde a la proyección sobre el eje X y otro movimiento rectilíneo que corresponde a la proyección del eje Y. Así pensado, podemos trasladar toda nuestra discusión del movimiento rectilíneo a al movimiento en el plano. Simplemente estudiando cada movimiento, cada proyección, mejor dicho, por separado como un movimiento rectilíneo y luego efectuando la composición de movimientos según la receta esta. Las proyecciones sobre el eje X las multiplicamos por el versor Y, las proyecciones sobre el eje Y las multiplicamos por el versor J, sumamos los vectores y obtenemos el vector en el plano. Completamos la generalización o la extensión del movimiento, o mejor dicho, de la descripción del movimiento, el movimiento en el plano, definiendo el vector aceleración. Procedemos de manera similar a como hicimos con el vector velocidad. Tomamos o consideramos la velocidad en dos instantes de tiempo distintos, v en t y v en t más delta t, vectores cuyo módulo está determinado por el cociente que hemos presentado recién, y la dirección sabemos que resultará tangente a la trayectoria. Entonces tomamos estos vectores y calculamos la diferencia. Para hacer la diferencia de vectores, delta de b, lo que haremos es poner en común los orígenes de los vectores, b en t y b más delta t, en t más delta t, y el vector delta de b, la diferencia en velocidad, es el vector que va desde el extremo de b de t al extremo en b en t más delta t, allí ilustrado en la figura. Y el cálculo de la aceleración sigue un procedimiento similar al cálculo de la velocidad, es decir, tomamos el límite del cociente incremental para delta t que va a cero, lo que nos lleva a la derivada de b respecto de t, y eso, de acuerdo a lo que hemos visto en la transparencia anterior, es la derivada segunda de x respecto de t dos veces por el versor y, más la derivada segunda de y respecto de t dos veces por el versor j. O equivalentemente, es la derivada de la componente x de la velocidad por el versor y, más la derivada de la componente y de la velocidad por el versor j. Y a estas componentes o proyecciones las llamaremos a sub x y a sub y, las proyecciones del vector aceleración sobre los ejes coordenados. Encontramos entonces nuevamente la posibilidad de describir el movimiento en el plano como la superposición de dos movimientos rectilíneos y por lo tanto trasladar a esta descripción todo lo discutido, todo lo aprendido con el movimiento rectilíneo, en particular en lo que hace a aceleraciones, velocidades y posición, que no es otra cosa la cinemática. Bueno, a continuación y antes de continuar, valga la redundancia, con la discusión teórica, vamos a presentar dos ejemplos típicos del movimiento en el plano, ilustrando las dos ideas
con las que hemos trabajado en el movimiento rectilíneo. Esto es, partiendo del vector aceleración, construir los vectores velocidad y posición, y en el sentido inverso, a partir del vector posición, encontrar los vectores velocidad y aceleración. Y decimos que esto lo vamos a hacer considerando dos ejemplos típicos para el movimiento en el plano: la trayectoria de un proyectil y la descripción del movimiento circular. Veamos un ejemplo de aplicación para la descripción del movimiento de un punto material en el plano. El ejemplo es un ejemplo clásico, en prácticamente todos los libros de física general está presente, y es la descripción del movimiento de un proyectil cerca de la superficie terrestre. Comenzamos describiendo o enunciando el problema. Nuestro problema consiste en describir la trayectoria de un proyectil disparado en las proximidades de la superficie terrestre. Es decir, es un proyectil, podría ser la bala de un cañón, es el ejemplo más típico, pero también podría ser una piedra lanzada con una onda, por ejemplo, o alguna escopeta de esas de juguete que solían usar los chicos. El punto es que entonces ese proyectil, cualquiera sea su naturaleza, es lanzado con una velocidad inicial de sub-cero, una velocidad inicial, digamos, relativamente chica, como para que no se aleje mucho de la superficie terrestre, y por lo tanto, al no alejarse mucho de la superficie terrestre, sabemos de los estudios de Galileo que este proyectil va a tener una aceleración g con un valor aproximado de 9,8 metros por segundo cuadrado. Eso dependerá del lugar particular sobre el planeta en el que se haga el disparo. Esa aceleración está en la dirección vertical, como se ilustra en la figura. Esto es, por supuesto, por un lado se supone que esta aceleración define la vertical. Por otro lado, en realidad lo que vamos a hacer es resolver el problema bajo algunas aproximaciones eh, que son válidas justamente para este problema que estamos considerando y que vamos a mencionar o discutir enseguida, de manera tal que el movimiento del proyectil va a estar en el plano definido por el vector aceleración y la velocidad inicial. Eso es algo que en realidad no es una adivinanza, digamos así, sino que es algo que surge de resolver el problema integrando las ecuaciones de movimiento, como enseguida vamos a ver. Al integrar las ecuaciones de movimiento, eh, surge este movimiento en un plano. Pero lo podemos anticipar notando que en la dirección del eje Z, o sea, una dirección perpendicular al plano XY definido por estos dos vectores, no hay aceleración, la aceleración no tiene proyección en la dirección Z, y tampoco la velocidad inicial. De manera tal que la posición según Z el proyectil no cambia y de esta manera está restringido a moverse en el plano. Para la resolución de este problema, o sea, este problema se va a plantear asumiendo algunas simplificaciones. En primer lugar, quizás la más importante es la no consideración, o sea, digamos, se desprecia la fricción del aire con el proyectil, que normalmente produciría un frenado, o sea, una aceleración opuesta al movimiento extra, que modificaría el movimiento o sí, la evolución de la posición del proyectil. El proyectil seguimos suponiéndolo como un punto material, esto no se ha modificado, seguimos discutiendo la mecánica del punto material, y en la solución no vamos a tomar en cuenta el movimiento de rotación del planeta, que si uno pretendiera una solución más precisa, debería tomarse en consideración, pero a los fines del ejemplo, por un lado,
y dentro de la aproximación en lo que hace a los valores involucrados por otro, no tiene mayor importancia. Tenemos así que en el enunciado de este problema, tenemos así una de las situaciones planteadas en la discusión del movimiento rectilíneo. Esto es que, conocida la aceleración, pretendemos encontrar las demás funciones del movimiento, es decir, la posición y la velocidad como funciones del tiempo. Dicho en otros términos, lo que pretendemos es integrar las funciones de movimiento. A partir de la aceleración, calcular la velocidad como función del tiempo y a partir de la velocidad poder determinar la posición como función del tiempo. Como todo problema de cinemática, o todo problema en realidad en la mecánica, la primera acción es elegir nuestro sistema de referencia, la referencia espacial, es decir, la elección del origen de coordenadas, y la referencia temporal, es decir, el origen para la medición de los tiempos. Para el origen de coordenadas, no la única, pero en general la más práctica, eso dependerá de cada problema que uno esté resolviendo. La elección, decía, más práctica es la posición inicial del proyectil, la boca del cañón, por ejemplo. ¿Y cuál es el instante de tiempo? Y bueno, hay un evento particular que podemos tomar como referencia, es el instante en el que se produce el disparo. Entonces, nuestro origen de coordenada va a estar en la posición inicial del proyectil y nuestro origen de tiempo va a ser en el instante en que el proyectil es disparado. Ahora, con esta elección, solo después de esta elección, es que tiene sentido plantear las funciones del movimiento. Vamos a usar aquí la idea que ya hemos visto en la descripción general del movimiento. Esto es que el movimiento en el plano lo podemos considerar como la composición de dos movimientos. Un movimiento asociado a la proyección de la posición y la velocidad del móvil sobre el eje X y la proyección del movimiento sobre el eje Y, para luego, finalmente, construir la función de posición como la superposición de todos los movimientos, según hemos visto en la descripción general. La proyección de la velocidad sobre el eje X, si ustedes revisan la figura anterior, la podemos escribir como V0 por el coseno de alfa 0, que es el ángulo de disparo, y la proyección sobre el eje Y será V sub 0i, que es V sub 0 por el seno de alfa 0. Es decir, la descomposición usual de un vector, o las proyecciones usuales, la forma usual de proyectar un vector sobre los ejes coordenados. Atendiendo que la aceleración tiene proyección sobre el eje Y de acuerdo a nuestra elección de los ejes coordenados, entonces encontramos que en la dirección del eje X la proyección de la aceleración es nula. Entonces la proyección del movimiento sobre el eje X corresponderá a un movimiento rectilíneo uniforme. No hay aceleración o hay aceleración nula en esta dirección. Entonces, la función de posición tendrá la forma genérica B0t más x0. Dada nuestra elección del origen de coordenadas, ese x0, la posición en t igual a 0, deberá ser 0, ya que hemos elegido el origen en la posición inicial del proyectil. Y la función de velocidad, o mejor dicho, la proyección de la velocidad sobre el eje X en función del tiempo es una constante, dado que no hay aceleración. En cambio, sobre el eje Y tendremos un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ya que según hemos visto, de acuerdo a los estudios de Galileo, la aceleración de cualquier cuerpo cerca de la superficie terrestre tiene el valor g. Es decir que la aceleración, de acuerdo a nuestra elección de eje, la proyección es menos g. Tenemos entonces un movimiento rectilíneo uniformemente variado, con una aceleración constante igual a menos g. Entonces la expresión general para la proyección sobre el eje Y será menos un medio de g
por t al cuadrado más b0t más i0, que de nuevo, dado que hemos elegido como origen de coordenada la posición inicial del proyectil, ese i sub 0 resulta 0. La b sub i de t, a su vez, resultará una función lineal del tiempo. La calculamos derivando la posición, la proyección de i, la proyección i de t, y la aceleración, calculando nuevamente la derivada, resulta igual a menos g, como, bueno, habíamos anticipado, ya que de allí partíamos. Hemos encontrado así las funciones del movimiento: posición, velocidad y aceleración. Buscamos ahora la trayectoria que sigue el proyectil. ¿Qué es la trayectoria? Simplemente es la posición que ocupa el proyectil en el transcurso del tiempo, el camino seguido por el proyectil, la sucesión de posiciones a medida que transcurre el tiempo. Bueno, ¿cómo encontramos esto? Evidentemente el camino que sigue el proyectil no va a ser una función del tiempo. Y entonces podemos encontrar, o buscamos esta trayectoria despejando t de la proyección en x y sustituyendo esa expresión para t en la expresión para y. Es decir, eliminando t de las funciones de posición. Si hacemos esta operación, encontramos entonces la expresión para la trayectoria que resulta, como se ve en la segunda ecuación, una parábola con las ramas hacia abajo, dado que el coeficiente del término cuadrático en x es negativo, y con el eje eh, em, de la parábola, el eje de simetría, en algún punto intermedio entre la salida del proyectil y el retorno a la altura inicial. Dos puntos se destacan en la trayectoria. Uno es lo que se suele denominar el alcance del proyectil, que corresponde a la distancia que recorre el proyectil cuando vuelve a la altura inicial. La altura inicial aquí es 0, dada nuestra elección del origen de coordenada. Es conveniente insistir en que el alcance del proyectil se define cuando, como la distancia que ha recorrido horizontalmente el proyectil cuando ha vuelto a la altura inicial. No es para cualquier altura, es cuando el proyectil vuelve a la altura inicial. Se insiste en esta aclaración, dado que en general es motivo de confusión y se olvida este segundo requisito, es decir, la altura inicial del proyectil. En ese caso, el alcance resulta entonces igual a b0 cuadrado sobre g por el seno de 2 alfa 0. Alfa 0, recuerden, es el ángulo de disparo. Y el otro punto destacable es el que corresponde a la altura máxima del proyectil, que tiene como coordenadas para x un medio del alcance. Por simetría uno lo puede encontrar, o también operando algebraicamente. Y el valor de altura, el i sub m, el que se obtiene al sustituir la expresión para el x del máximo en la ecuación de la trayectoria. Se sugiere completar los cálculos algebraicos que han llevado a estos resultados, señalando, bueno, simplemente eh, que el x sub a surge de imponer la condición de que y sea igual a 0 en la ecuación de la trayectoria, es decir, x sub a es una de las raíces del polinomio de segundo grado que define la trayectoria. La otra raíz, como es obvio, es la posición inicial del proyectil, dado que i igual a 0 es la altura inicial. A su vez, el punto de altura máxima se puede determinar imponiendo la condición de máximo para una función. Y en este caso, la condición de máximo para la parábola que define la trayectoria del proyectil, que corresponderá también con el punto en el que la velocidad
la proyección de la velocidad sobre el eje Y es nulo. Cualquiera de estas condiciones nos va a llevar a encontrar la posición del punto máximo, el punto de altura máxima. Final sobre el alcance máximo. Notamos que, dado que aparece el seno de 2 veces alfa 0, entonces existen dos valores posibles para un mismo alcance. En el recuadro ilustramos el gráfico del seno de 2 alfa 0 versus 2 alfa 0. Hay un único valor de alfa 0, el ángulo de disparo, que hace único el alcance máximo, y es el ángulo de 45 grados. Este es el máximo del alcance máximo, valga la redundancia. Concluimos así la presentación de la trayectoria del... Vamos a analizar ahora un ejemplo del ejemplo, es decir, un problema ejemplo donde utilicemos la discusión de los resultados del movimiento de un proyectil. Consideremos el problema allí enunciado, donde se supone la presencia de un blanco que está ubicado a una distancia d, medio horizontalmente, y a una altura h por encima de la posición de disparo del proyectil. Suponiendo que la velocidad de disparo es v0, en general la velocidad con la que un proyectil es expulsado es una constante del dispositivo. Entonces la pregunta es, ¿cuál debe ser el ángulo con el que apuntemos al blanco para que el proyectil acierte? En este caso, el blanco es un punto fijo en el espacio, no un punto quieto, pero más allá de eso, el problema sigue siendo un problema de encuentro, ahora planteado en el plano. Por lo tanto, lo que deberá ocurrir, como ya hemos discutido en problemas de encuentro, es que las coordenadas de los dos objetos, de los dos móviles, coincidan en algún instante de tiempo. Como el blanco está fijo, lo que deberá pasar es que el proyectil en su trayectoria deberá intersectar el blanco. Recordamos la expresión para la trayectoria del proyectil, donde hemos sustituido la posición vertical y por h y la posición horizontal x por d, de manera tal que cuando la coordenada horizontal del proyectil sea d, la altura del proyectil sea h, y eso nos asegurará que el proyectil da en el blanco. Para resolver el problema, es decir, para encontrar cuál es el ángulo de disparo, reescribimos la trayectoria o la ecuación de la trayectoria como allí se indica, donde hemos usado la identidad que 1 sobre el coseno cuadrado de alfa es igual a 1 más la tangente cuadrada de alfa. Se sugiere verificar esta relación trigonométrica que va a resultar de utilidad para la resolución del problema, ya que tenemos una ecuación cuadrática para la tangente de alfa 0. Y resolviendo esa ecuación, obtenemos dos valores, en principio, dos valores posibles para tangente de alfa 0. Ahora, la solución existirá dependiendo del signo del radicando. Encontramos que si el radicando es positivo, entonces tendremos dos raíces reales, dadas por ese doble signo más menos, que si el radicando es nulo, tenemos una única raíz doble, y si el radicando es negativo, entonces tendremos dos raíces pero complejas. Al tener una parte imaginaria, en realidad lo que eso nos está diciendo es que no existen raíces reales, por lo tanto no hay ángulo de disparo que permita alcanzar el blanco. Entonces, dependiendo del signo del radicando, es que tenemos estas tres posibilidades. En general, para las raíces reales dobles, ¿no es cierto? Para las dos raíces reales, mejor, perdón, sí, habrá dos ángulos posibles entonces para el disparo. Si tenemos una raíz doble, es decir, con el radicando es 0, tenemos un único ángulo posible para alcanzar el blanco. Ilustramos entonces, para una situación particular,
las dos trayectorias posibles cuando estamos en la situación en que el radicando es mayor que cero. Es decir, hay dos trayectorias tales que cuando apuntamos el disparo llegan a la posición del blanco. Una, la que está en negro, es con un ángulo más bajo, es lo que se llama el tiro rasante, y otra, dibujada en verde, es la que se llama el tiro por elevación. Eh, en- eh, ya algo habíamos visto de esta situación cuando considerábamos el alcance de un proyectil. Habíamos visto que existían dos trayectorias que nos llevaban al mismo alcance. En este caso, como estamos apuntando un blanco que está a una altura distinta de la posición inicial del proyectil, de la boca del cañón, digamos así, entonces los alcances posibles de las trayectorias no son lo mismo. Se ha indicado la continuidad de la trayectoria en línea punteada eh, hasta llegar a la a la altura inicial en el caso de que no estuviera presente el blanco. Se ha marcado justamente con línea punteada porque la trayectoria del proyectil se interrumpirá al dar en el blanco. Bueno, ya habíamos dicho que si el radicando es igual a cero, existe una única trayectoria y ninguna trayectoria posible en el caso en que el radicando sea negativo. Vamos a analizar un poco más en detalle estas situaciones. Bueno, eh, encontramos que la ecuación que impone o que plantea la igualdad del radicando con igual a cero va a establecer el límite entre la región alcanzable por el proyectil y la región inalcanzable. Podemos ver esto más fácilmente si reescribimos la ecuación anterior, la condición anterior, como se expresa en la segunda ecuación. Vemos allí que si consideramos h en función de d, tenemos una parábola, donde el valor de d irá entre 0 y algún valor máximo. Eh, los, los, los blancos cuyas coordenadas estén por debajo de esa parábola estarán en lo que se denomina la región alcanzable, es decir, el proyectil puede acertar al blanco, en tanto que si las coordenadas del blanco están por encima de la parábola, entonces el proyectil no lo puede alcanzar y de allí el nombre de zona inalcanzable. Los puntos que están sobre la parábola misma, es decir, cuando h es igual a b0 cuadrado sobre 2g menos g por d cuadrado sobre 2b0 cuadrado, los puntos que están sobre esa parábola, que corresponden a ese par ordenado para las coordenadas del blanco, son alcanzables por un único disparo, ya que esta igualdad corresponde a la situación en que el radicando es igual a cero, es decir, que tenemos una raíz doble para la tangente del ángulo de disparo. Hemos ilustrado en el gráfico el resultado para un valor inicial de velocidad v0 igual a 5 metros por segundo y encontramos allí que cuando d es igual a 0, h es v0 cuadrado sobre 2g. Ese resultado corresponde a la altura máxima en el tiro vertical, es decir, en el disparo con el ángulo alfa 0 igual a 90 grados. Se sugiere verificar este resultado. A su vez, si imponemos la condición h igual a 0, es decir, que el blanco está a la misma altura que la posición inicial del proyectil, entonces encontramos que d es v0 cuadrado sobre g. También sugerimos verificar esta relación y corroborar que eso corresponde al alcance máximo para la trayectoria del proyectil, correspondiente a un ángulo de disparo de 45 grados, cuando alfa 0 es 45 grados. Bueno, todos estos resultados los sugerimos se verifiquen
como un ejercicio extra para el lector. Concluimos así con la presentación de este ejemplo, donde hemos hecho uso de los resultados para la descripción del movimiento o la trayectoria de un proyectil. Vamos a considerar ahora otro ejemplo del movimiento de una partícula en el plano. Es otro ejemplo típico que aparece en la mayoría de los textos y es lo que se denomina el movimiento circular. Veamos cómo es la descripción de este movimiento. El movimiento circular corresponde al desplazamiento de una partícula sobre una circunferencia, es decir, la trayectoria de la partícula está prefijada, está obligada a moverse sobre una circunferencia. En algún sentido similar a la primera descripción de movimiento que hicimos, que era el movimiento rectilíneo, en cuyo caso la partícula estaba restringida a moverse sobre una recta. Bueno, aquí entonces tenemos una situación en la que trabajamos, digamos, en algún sentido, en forma inversa a lo que ocurrió con la trayectoria del proyectil. En este caso, eh, nosotros tenemos la trayectoria y en principio la función de posición de la partícula y vamos a determinar a partir de esta función de posición la velocidad y la aceleración. Bueno, dado que la partícula está restringida a moverse sobre la circunferencia de radio r, el vector posición podrá expresarse en términos de las proyecciones sobre el eje x y sobre el eje y, como la suma de estos dos vectores, donde el versor y es el vector unitario en la dirección del eje x y el versor j es un vector unitario en la dirección del eje y. Si notamos aquí que podemos reescribir esto como el producto de R, una constante, por un versor, un vector de módulo 1, que no es otro que el vector de la base en coordenadas polares, ¿no? R de t es un vector de módulo 1 que apunta en la dirección radial. Bueno, calculando la derivada de este vector R de t, obtenemos la velocidad. R es una constante, así que las únicas funciones, digamos así, a derivar son el coseno y el seno. Y obtenemos esta expresión donde omega de t es la derivada de alfa, el ángulo que forma el vector posición con el eje de las x respecto del tiempo. Nuevamente encontramos que en el paréntesis tenemos un vector de módulo 1, lo que vamos a llamar el versor alfa. Este versor alfa es el otro vector de la base, verificamos que es perpendicular al vector unitario r de t, el versor r de t. Se puede verificar simplemente haciendo el producto escalar de estos dos vectores y verificando que su producto escalar es nulo. Queda como ejercicio hacer la verificación. Y ahora ya tenemos la velocidad que es perpendicular al vector posición, tiene la dirección tangente a la circunferencia, algo que ya habíamos anticipado. El vector velocidad es tangente a la trayectoria en general. Muy bien, ahora calculamos nuevamente la derivada y obtenemos el vector aceleración. Reagrupamos los términos en el cálculo de la derivada de manera tal de agrupar, decía, los términos que contienen gamma de t, que es la derivada de omega respecto de t, y encontramos que este r por gamma de t multiplica nuevamente al versor alfa de t. O si ustedes quieren, pueden pensar la derivada de este producto como la derivada del primer factor r por omega de t, la derivada r por gamma de t, por el segundo factor, más el primer factor por la derivada del segundo factor. Y la derivada del segundo factor es omega de t nuevamente por este vector de módulo 1, que no es otro que el versor r, pero cambiado de signo. Tenemos así entonces que podemos expresar la aceleración como la suma de dos vectores, uno que tiene la dirección tangente a la circunferencia, se llama aceleración tangencial, y otro que tiene la dirección normal a la circunferencia, que se denomina aceleración normal. Debe notarse que la aceleración normal
está dirigida hacia el centro de la circunferencia, es decir, tiene el sentido opuesto del versor R. Esto vamos a verificar luego que es una situación general. La aceleración normal siempre está dirigida hacia la concavidad de la trayectoria. Entonces, decíamos que en general tendremos que la aceleración en el movimiento circular tiene dos contribuciones, una que llamamos aceleración tangencial y otra que llamamos aceleración normal, que es opuesta al vector, o sea, tiene un sentido opuesto al del vector posición. Y la aceleración tangencial que tiene un sentido tangente, valga la redundancia, a la trayectoria. Vemos que si que el módulo de la velocidad, dado que alfa de t es un versor, es decir, un vector de módulo 1, el módulo de la velocidad está dado por el módulo de r por omega. Es decir, que la aceleración tangencial depende de la variación del módulo de la velocidad. No así la aceleración normal. Aun cuando tengamos una velocidad de módulo constante, tendremos una aceleración normal en el movimiento circular. Esto nos está diciendo lo siguiente. La aceleración tangencial tiene que ver con la variación del módulo de la velocidad, es decir, la variación en la rapidez con la que se produce el movimiento, en tanto que la aceleración normal, lo que nos está diciendo es la rapidez con la que cambia la dirección del movimiento. Fíjense ustedes que mientras mayor sea el omega cuadrado, mayor es la aceleración normal. Este resultado va a ser de interés cuando discutamos aspectos de la dinámica del movimiento. Bueno, vamos a considerar lo mismo que en el caso del movimiento rectilíneo, dos movimientos particulares. En este caso simplemente por la similitud con lo que hemos discutido para el movimiento rectilíneo. Primero de los casos es lo que denominamos el movimiento circular uniforme, donde la velocidad angular es una constante, no varía con el tiempo. Es decir, que este vector barre ángulos iguales, digamos así, en tiempos iguales. Bueno, si eso es así, la velocidad tendrá esta expresión, y entonces encontramos que el módulo de la velocidad para el movimiento circular uniforme es constante. La aceleración normal, a su vez, es menos omega cero cuadrado por el r, y dado que el módulo de la velocidad no cambia, la aceleración tangencial es nula. La aceleración normal, a su vez, la podemos descomponer en las proyecciones sobre el eje x, menos omega cero cuadrado por x, y sobre el eje y, menos omega cero cuadrado por y. Recuerden ustedes que la proyección de la aceleración sobre el eje x no es otra cosa que la derivada segunda de x respecto a t dos veces. Un resultado que va a ser de interés con posterioridad, cuando discutamos el movimiento oscilatorio. Simplemente ahora anunciamos la importancia de este resultado para un capítulo posterior. Simplemente invitamos a tener presente esta relación, que surge del movimiento circular. La aceleración en la proyección X es proporcional a la posición en X. La proyección sobre Y de la aceleración es proporcional a la proyección de la posición sobre el eje Y. Y el factor de proporcionalidad es menos omega cero cuadrado. Bueno, entonces, si el omega cero es constante, el alfa de t, la función angular, será una función lineal con el tiempo, en forma similar a lo que hemos discutido para el movimiento rectilíneo. Y entonces podemos encontrar la siguiente situación. Cuando el ángulo alfa cambia en 2π, eso significa que la partícula ha completado un giro completo alrededor de la circunferencia volviendo a la posición inicial. El tiempo que la partícula demora en completar esa vuelta volviendo a la posición original se denomina el período. Y de acuerdo a la relación lineal que describe la función alfa de t, tenemos que el período será igual a 2π sobre omega 0, la velocidad angular. La recíproca del período
1 sobre t, es la frecuencia. Es decir, el periodo es el tiempo que demora la partícula en completar una vuelta. La frecuencia es el número de vueltas que la partícula da en la unidad de tiempo. A su vez, sustituyendo en la expresión para el vector posición o para las proyecciones del vector posición, tendremos que x tendrá este aspecto, e y tendrá este aspecto donde el alfa 0 es simplemente la posición angular en t igual a 0, algo similar a lo que habíamos discutido para el movimiento rectilíneo. Veamos ahora la segunda situación, el movimiento circular uniformemente variado, que corresponde a una aceleración angular constante. En este caso, el omega de t será una función lineal y el alfa de t será una función cuadrática. Todo en un paralelo con lo que hemos discutido para el movimiento rectilíneo. Es decir, la matemática que corresponde a estos movimientos es similar a la matemática del movimiento rectilíneo. Por supuesto que el significado físico es distinto, pero desde el punto de vista del cálculo, seguimos los mismos pasos. Entonces, dado que ahora el módulo de B, que es el producto, el valor absoluto, en realidad debería decir aquí, del producto de R por omega de t, no es ya una constante, entonces tendremos una aceleración tangencial y una aceleración normal, donde nuevamente vemos que la aceleración tangencial depende de la aceleración angular. Bueno, concluimos así nuestra presentación del movimiento circular. Y vamos a generalizar estos resultados considerando la discusión del movimiento de una partícula en el plano, en la descripción de ese movimiento en coordenadas polares. Retomemos la descripción del movimiento en el plano, intentando dar una descripción más geométrica, en particular para interpretar las proyecciones de la aceleración desde un punto de vista más general que el que con el que hemos trabajado en el movimiento circular en la sección anterior. Bueno, recordamos la posición está definida por un vector, en el caso del movimiento en el plano, por un vector en el plano, y nuestra idea, o nuestro concepto de movimiento es que, o decimos que un cuerpo está en movimiento cuando su posición cambia en el transcurso del tiempo. El vector delta R es el vector de desplazamiento, es decir, cuánto se ha desplazado el cuerpo en un intervalo de tiempo. Es decir, que este vector indica el desplazamiento del cuerpo puntual entre dos instantes de tiempo predefinidos, y aquí la línea curva representa la trayectoria que está siguiendo ese cuerpo puntual. Bueno, si tomamos intervalos de tiempo cada vez más cortos, encontramos que el desplazamiento delta R se aproxima a el camino recorrido en la curva, es decir, la secante se aproxima al arco, al segmento de arco que corresponde al desplazamiento del cuerpo. Y en el límite del cociente del desplazamiento dividido entre el intervalo de tiempo que le toma ese desplazamiento, obtenemos el vector velocidad. Que dado que cuando delta t va a 0, delta r también va a 0, y la secante se aproxima a la tangente de la trayectoria en el punto P. Ese es el vector velocidad tal como lo hemos definido, y según hemos visto en particular el movimiento circular, ese vector es tangente a la trayectoria. Ahora bien, consideremos el vector aceleración. En particular vamos a considerar ahora el vector aceleración en la proyección normal. Bueno, la aceleración, de manera similar
cómo se definió la velocidad, se define como el límite en delta t que va a cero de este cociente, delta v sobre delta t. Es decir, dado dos instantes de tiempo que corresponden a las posiciones p sub 1 y p sub 2, tendremos los vectores velocidad v sub 1 y v sub 2. Estamos suponiendo que v sub 2 corresponde a un instante posterior al instante en el que la velocidad es v sub 1. Podemos ver que aproximadamente el ángulo entre los dos vectores velocidad v sub 1 y v sub 2 es igual al vector delta alfa. ¿Sí? Si los vectores fueran, si R fuera perpendicular a B, esta sería exactamente igual. Es aproximadamente igual, pero en el límite se van a hacer iguales los delta alfa. Entonces ahora vamos a considerar un caso particular. Cuando el módulo de la velocidad se mantiene constante. Es decir, el módulo de V1 es igual al módulo de V2. No así la dirección ha cambiado, por lo que el delta V es distinto de cero. Pero dado que hemos supuesto que el módulo de la velocidad no cambia, podemos aproximar ese delta V, el módulo de ese delta V, por el módulo de V multiplicado por el delta alfa. ¿Sí? En realidad, V por delta alfa correspondería al arco de circunferencia que tiene centro en el origen común de los vectores y que pasa por los extremos de V1 y V2. Muy bien, entonces ahora tenemos que el delta V es proporcional al delta alfa. Entonces, la aceleración, sustituyendo el módulo de la aceleración, sustituyendo el módulo de delta V, toma esta expresión, donde delta alfa es este ángulo que forman los vectores V1 y V2, cuando ponemos el origen en común. Ahora bien, jugando un poco con la geometría y la definición de B, llevaremos B es delta S sobre delta T, es decir, el desplazamiento dividido entre el tiempo que ese desplazamiento toma. En realidad, el valor de la velocidad instantánea corresponde al límite cuando delta T va a cero. Pero todavía no tomamos ese límite. Ahora bien, el delta S, que es el arco recorrido en ese intervalo de tiempo por la partícula, vemos que es igual a ρ, el radio, por el delta alfa. Sustituyendo estas expresiones en la aceleración, o en la expresión para el módulo de la aceleración, aquí ponemos en lugar de delta t, delta s sobre b, entonces eso es b cuadrado por delta alfa sobre delta s, pero delta alfa sobre delta s es 1 sobre ρ. Entonces tenemos que el módulo de aceleración es proporcional al cuadrado de la velocidad dividido entre el radio. Resultado que conocíamos el movimiento circular, pero que vale en aproximación para cualquier trayectoria. Notamos que en este caso, en el límite delta t que va a cero, el vector A se hace perpendicular al vector B. ¿Cómo podemos notar esto? Bueno, dado que los módulos B1 y B2 son iguales, tenemos aquí un triángulo rectángulo. Entonces, cada uno de estos ángulos será pi sobre 2 menos delta alfa sobre 2. A medida que delta t va a cero, este ángulo delta alfa tiende a cero, y el ángulo que forma el vector delta b con la velocidad tiende a pi sobre 2, o sea, o a 90 grados. Por lo tanto, el delta b es perpendicular a la velocidad, para el caso en el que el módulo de la velocidad es constante, solo cambia su dirección. Dado que entonces delta b es perpendicular a la velocidad, la aceleración, para este caso particular, es perpendicular o normal a la velocidad. Y tenemos de allí el nombre de aceleración normal. Consideremos ahora la situación más general, donde el vector de aceleración tendrá una proyección normal y una proyección tangencial a la trayectoria. Y vamos a usar
parte del resultado anterior, este que hemos encontrado aquí. Cuando el módulo de velocidad no cambia, decíamos, la aceleración es normal. Bueno, entonces ahora aquí vamos a descomponer el vector delta v en una proyección normal a la velocidad y una proyección paralela a la velocidad. Y dado que la velocidad es tangente a la trayectoria, entonces este delta v es tangente a la trayectoria. Es decir que ahora el cociente delta v sobre delta t lo podemos escribir como la suma de dos cocientes, la delta v normal más la delta v tangencial. Simplemente estamos usando que este vector delta v es la suma de la proyección normal y tangencial. Y identificamos así el primer término con la proyección normal de la aceleración y el segundo término con la proyección tangencial de la aceleración. Es decir, que tenemos una proyección normal cuyo valor es b cuadrado sobre ρ, según vimos recién. Aquí la cuenta sigue siendo exactamente la misma. Y una proyección tangencial de la velocidad que tiene que ver con la derivación del módulo de la velocidad. Fíjense que si el valor de la velocidad disminuye, en ese caso este término se hace negativo, y si bien está en la dirección tangencial, es opuesto a la velocidad. Como corresponde, dado que si disminuye el módulo de la velocidad, eso quiere decir que aceleración y velocidad tienen sentidos opuestos. Así tenemos en general que en una trayectoria cualquiera, la aceleración normal siempre está dirigida hacia la concavidad, de acuerdo a lo que hemos visto. Recorremos en la transparencia anterior, en el slide anterior. Fíjense ustedes que el delta V siempre está apuntando, al poner los dos vectores en origen común, en la dirección de la concavidad de la trayectoria. Y bueno, la aceleración tangencial siempre es tangente a la trayectoria. Bueno, concluimos así con esta revisión de los conceptos de aceleración y las proyecciones tangencial y normal, reconociendo que la situación que habíamos previsto o que habíamos encontrado en el movimiento circular, en realidad es una situación general. La aceleración normal lo que nos marca es la rapidez con la que cambia la dirección de la velocidad. En tanto que la proyección tangencial de la aceleración lo que nos mide es la rapidez con la que cambia el módulo de la aceleración. Bueno, concluimos aquí con el movimiento circular y la generalización que hemos presentado. En un texto aparte, en un texto, un archivo PDF, vamos a incluir un tratamiento más general del movimiento en el plano, y en la sección que sigue vamos a considerar el cambio en el sistema de coordenadas. Es decir, cómo describir el movimiento desde dos sistemas de coordenadas distintos. Vamos a considerar ahora un último tema en nuestra presentación de la cinemática, y corresponde a la composición de movimiento, es decir, cómo describimos el movimiento desde dos sistemas de referencia distintos. En general lo vamos a pensar como el sistema del señor O y el sistema del señor O'. Cada uno de ellos tiene su propio sistema de referencia, respecto del cual referir la posición del cuerpo puntual en consideración, cuyo movimiento estoy describiendo, con, en principio, su propio sistema de referencia para el tiempo también. Lo que vamos a suponer es que el origen de los tiempos es el mismo para ambos observadores, O y O', es decir, el evento que define t igual a 0 también es el evento que define t' igual a 0. Entonces, ¿cómo se relacionan las descripciones de los movimientos desde esos dos sistemas de referencia? Bueno, tenemos entonces aquí a nuestro sistema O y a nuestro sistema O'. La posición del cuerpo puntual vista del sistema O estará descrito por un vector R, y la posición del cuerpo puntual visto del sistema O' estará descrita por el vector R'. Y ambos vectores están relacionados por esta suma vectorial, es decir, R,
es RO' más R', donde RO' es el vector que va desde el origen de O hasta el origen de O'. Es importante tener presente el sentido de este vector. Si consideráramos el vector opuesto, aquí debería aparecer un signo menos. Debemos ser cuidadosos en ese aspecto. La suposición en las transformaciones estas de coordenadas, es decir, cómo relacionamos las dos descripciones, descansa en una suposición fundamental de la mecánica clásica, y es que los intervalos de tiempo que miden el sistema O son iguales a los intervalos de tiempo en el sistema O'. Es decir, cuando transcurren 2 segundos en el sistema O, también transcurren 2 segundos en el sistema O'. Esto es importante por lo que sigue, y bueno, sin entrar en detalles ni descripciones, la teoría especial de la relatividad ha planteado que esta igualdad no se cumple, y entonces las transformaciones adquieren un aspecto más complicado. Pero no lo vamos a discutir ese punto aquí ahora. Entonces, dada esta relación entre el vector posición visto desde O y el vector posición visto desde O', si dividimos por delta t ambos miembros, tomamos el límite delta t que va a 0, encontramos la relación entre las velocidades, que desde el punto de vista algebraico tiene el mismo aspecto que la relación entre los vectores posición. Repitiendo el proceso una vez más, es decir, dividiendo ambos miembros por delta t, que es igual a delta t', tomando el límite, obtenemos que las aceleraciones cumplen también con esta relación. En particular, si el sistema O' no está acelerado respecto de O, es decir, son dos sistemas que vamos a llamar inerciales, entonces la aceleración en O y en O' son las mismas, si este término se cancela. En este caso, estamos hablando de las transformaciones de Galileo. Vemos esto con un ejemplo. Supongamos una persona, un joven, parado sobre una patineta que arroja una pelota hacia arriba. Vamos a pensar en un sistema de coordenadas fijo a la patineta, X' en la dirección horizontal, Y' en la dirección vertical. Claramente este señor es el señor O', que arroja, decíamos, una pelota hacia arriba con una velocidad v sub p, la velocidad inicial. Bueno, entonces si construimos las funciones de posición, ya sabemos que tendremos un movimiento uniformemente acelerado en la dirección vertical y un movimiento en principio rectilíneo uniforme en la dirección horizontal. Pero dado que la velocidad inicial tiene la dirección vertical, la posición horizontal no se modifica y va a ser siempre coincidente con el origen. Estamos eligiendo el origen de coordenadas en la posición inicial de la pelota. Es decir, que la trayectoria de esta pelota, que es lanzada verticalmente, es, valga la redundancia, una trayectoria vertical. Es decir, el desplazamiento solo se da en la dirección del eje Y'. Bueno, calculando las derivadas tendremos las velocidades en el sistema primado, v sub Y', v sub X'. Ahora consideremos el movimiento desde otro sistema de coordenadas. Acá hay otro joven, el señor B, o el observador O. Tenemos su propio sistema de coordenadas. Lo hemos dibujado desplazados según el eje Z, pero simplemente para la claridad del dibujo. Es decir, vamos a suponer que los ejes X y X' son coincidentes. Entonces, usando las relaciones que acabamos de presentar, la posición según el señor O, dada por el vector R, es RO' más R'. Ahora bien, si la patineta se está moviendo con velocidad constante, es decir, si el señor O', o el joven A, se mueve con velocidad constante, entonces, de acuerdo a las transformaciones que hemos visto, la velocidad que ve el señor B es VO' más B', donde VO' está en la dirección de X. Bueno, sustituyendo entonces las expresiones, tendremos que el X será igual al XO'
más un X', donde el X o' es la posición inicial de O' respecto de O. Perdón, es la posición de O' respecto de O. Y eso está dado por B o' más X o'. Estamos suponiendo que en t igual a 0 coinciden los orígenes de coordenadas. Similarmente, hacemos la cuenta para la coordenada I, son de la misma ley o regla de transformación, pero en este caso, dado que los dos personas están a la misma altura, las coordenadas I en ambos sistemas son coincidentes. Ahora bien, entonces si consideramos, bueno, las velocidades entonces cumplen con esta relación, y si ahora consideramos el desplazamiento que ve la persona B en X, bueno, es delta X menos la posición inicial, delta X menos la posición inicial. Este delta X nos permite reescribirte de esta manera, ¿no? A partir de la primera ecuación, y sustituyendo ese valor de t, esa expresión para t, en la segunda ecuación, obtenemos esta expresión para la trayectoria de la pelota como la ve el señor B. Y encontramos que la trayectoria de la pelota que ve el señor B, entonces corresponde a una parábola, ¿no? Y es una función cuadrática de x. Es decir, que tanto que para el señor A, la pelota describe una trayectoria vertical, como era de esperar, porque la pelota ha sido tirada hacia arriba nada más. Para el señor B, la pelota describe una trayectoria parabólica, que es la trayectoria de un proyectil cuando la velocidad inicial tiene proyecciones según y según x. En este caso, la proyección según x es la velocidad de la patineta, en tanto que la velocidad según y es la velocidad con la que A arroja la pelota. Bueno, concluimos así con nuestra presentación de la cinemática. El próximo tema a considerar en la próxima clase es el comienzo de la dinámica.